Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y nos place saber que han decidido venir para que juntos podamos seguir estudiando estos temas tan importantes, sobre todo aquellos que queremos conocer más acerca de la palabra y la voluntad de Dios. Nos sentimos felices que estemos ahora reunidos para seguir estudiando estos temas tan valiosos. Hoy estudiaremos un tema que es muy importante en el corazón humano, en la mente humana. Hay muchas preguntas que queremos responder, sobre todo acerca de la muerte, acerca del estado de los muertos. ¿Qué es la muerte? Creo que hay muchas filosofías, hay muchos puntos de vista que diferentes religiones, diferentes grupos tienen acerca de esta materia. Hay diferentes filosofías, diferentes grupos, diferentes formas de abordar este tema. Pero en esta ocasión vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la muerte, acerca del estado de los muertos. ¿A dónde van los muertos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es la muerte? Vamos a permitir que el maestro aborde este tema y entonces juntos vamos a disponernos a estudiar este tema que es tan apasionante. Muy bien, hay algunas preguntas que son básicas para poder introducir este tema que es tan, pero tan importante y tan inquietante en el corazón humano. Primero, ¿qué es el hombre? Ya Job preguntaba, ¿qué es el hombre para que lo enaltezcas? ¿Qué es el hombre para que le des poder? Y el salmista decía también, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Estas preguntas son muy claves, porque para poder entender el estado de los muertos, tenemos que darle significado a la vida. Y para poder darle significado a la vida, debemos a la vez estudiar de dónde hemos venido, con qué propósito. La palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que somos una idea divina. Dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto fue una idea de Dios. Esto nos surge como parte del azar. No somos el producto de un accidente, sino que venimos directamente del corazón de Dios. Venimos directamente de los planes infinitos de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos hace? Él dice así, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Así es, amigos queridos, nosotros somos el resultado no de un accidente, no somos el resultado de un capricho, no somos el resultado del azar. Nosotros estamos aquí porque mucho tiempo antes de que nacieran nuestros padres, ya habíamos sido concebidos en el corazón de Dios, en los designios de Dios. ¿Y saben algo? Cuando Dios nos concibió, cuando Dios nos creó, dice la palabra de Dios que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios depositó en nuestras vidas atributos
que le pertenecen a Él. Por ejemplo, Dios nos creó con la capacidad de amar, con la capacidad de crear. Pero hay un tema que es muy importante. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad, el deseo de eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir la palabra de Dios es que nosotros originalmente no fuimos creados para morir. Los planes de Dios, los designios divinos eran que nosotros viviéramos para siempre. Pero hay un problema. La eternidad tenía una condicionante. La palabra del Señor dice que cuando el Señor creó a los seres humanos, los puso en un huerto precioso, en el Edén. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dio órdenes claras a Adán y a Eva. Les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y subrayo esa palabra, ciertamente morirás. No había duda alguna. Para poder que el ser humano viviera para siempre, debía oír la voz de Dios, debía obedecer al Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el capítulo 3, versículo 4 del libro de Génesis, hay una palabra que se contrapone a la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 17, Dios está hablando y le dice a Adán y a Eva, ciertamente morirás. Pero el capítulo 3 del libro de Génesis comienza diciendo, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Y la mujer respondió, no, el Señor dice que de todos podemos comer, excepto del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. Y entonces ahí viene la otra palabra. En el versículo 4, la serpiente le dice a Eva, no moriréis. No moriréis, mas sabe el Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Allí se escribe la historia triste de la desobediencia y de la muerte. Eva le creyó a la serpiente, tomó del árbol y comió. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que a causa de ese pecado, la muerte entonces entró a la tierra y así la muerte vino y contagió a todos los seres humanos. Por cuanto todos pecamos, todos entonces hemos sido inyectados por ese virus letal de la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? La muerte, según la palabra del Señor, es exactamente la cesación de la vida. Y esto es bueno que lo entendamos, porque a menudo se ha presentado a la muerte como un ser, como un personaje en las diferentes culturas. ¿Sabían ustedes que uno de los cultos de mayor crecimiento en este tiempo es el culto a la muerte? Especialmente en Latinoamérica. 8 millones de personas en 10 años han aceptado adorar a ese espectro que los celtas irguieron como su dios, al dios Shamaim, a ese ser de turbante negro con su hoz en su mano, porque piensan que la muerte es un ser. Ya los griegos pensaban lo mismo. Ellos le daban el nombre de Hades, el dios de la muerte, el dios del sepulcro, el dios de los lugares oscuros. Pero ¿qué es la muerte? La palabra del Señor, el libro sagrado dice en Eclesiastés, el capítulo 12 y versículo 7, que cuando una persona muere suceden dos cosas. Y es exactamente lo contrario
a Génesis el capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Eclesiastés, en cambio, nos dice que cuando la persona muere, el cuerpo, el polvo, se vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y eso es la desintegración de la vida. Muchas personas piensan que el ser humano tiene un alma. No, la palabra del Señor dice que el ser humano es un alma. Cuando nosotros estudiamos el libro sagrado, entendemos que el ser humano tiene un espíritu. El espíritu es el soplo de vida, es ese principio de vida que Dios puso en su nariz para que entonces el cuerpo, la materia, recobrara vida y fuese un alma viviente. Entonces, cuando el espíritu y el cuerpo se separan, ¿qué pasa con el alma? El alma desaparece, el alma deja de ser y desaparece el ser como tal. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 4, 5 y 6, dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y luego sigue diciendo, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. Vean bien, su memoria, su cerebro, dejan de pensar, dejan de conectarse con su entorno. Ya no están presentes. ¿Saben cómo lo define la palabra del Señor? Cuando nosotros vamos y estudiamos el relato de Lázaro, el Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Duerme. Y el apóstol Pablo también, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, su primera carta, capítulo 4, versículo 13, 14 y 15, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron creyendo en Jesús. Luego él sigue diciendo que nosotros no seremos delanteros a los que durmieron. Noten ustedes, una y otra vez la palabra de Dios compara la muerte con el sueño. Una persona que está dormida está desconectada de su entorno, no sabe lo que pasa a su alrededor, está durmiendo. ¿De dónde surge la idea de que los muertos están en algún lugar? ¿Saben ustedes que los discípulos de Cristo creían, como la Biblia nos presenta el mensaje, que los muertos nada saben? Pero hay una filosofía que en la época temprana de la iglesia entró y permeó, y es la que ahora está controlando la creencia de muchos cristianos. ¿Cuál es esa filosofía? Ustedes saben que Platón y Sócrates fueron casi contemporáneos con Jesucristo, 2 siglos antes de él, y la filosofía y la enseñanza griega de alguna manera alcanzó a penetrar en el pensamiento cristiano o judío cristiano también. ¿Y qué decían los pensadores griegos? Ellos hablaban de una dualidad en el ser. Hablaban del elemento concreto, el elemento visible, que es el cuerpo. Ellos decían que este elemento es mortal, decían que este elemento es pecador, es bajo, es ruin, pero que la esencia de la vida, aquí dentro de este estuche, había otro elemento abstracto, un elemento invisible que ellos le llamaban el plasma eléctrico. Era un plasma que ellos decían, cuando este plasma sale del cuerpo, eso es la muerte. Pero entonces este plasma que viene encarcelado en este estuche que es el cuerpo, se convierte en inmortal y va a los lugares superiores del universo, al éter. Ellos tenían su nomenclatura para referirse a los lugares donde estos habitaban y entonces se convertían en dioses.
De ahí surge la palabra panteón, que es una palabra que nosotros conocemos mucho en nuestro idioma español. Panteón proviene precisamente del griego. La primera palabra es pantos y la segunda es teos. Pantos quiere decir todos y teos quiere decir dioses. La palabra panteón trae la filosofía griega hacia nosotros, al pensamiento cristiano, y lo que nos está diciendo es que todas las personas que mueren se convierten en dioses porque se convierten en seres inmortales. Pero esto no es una creencia bíblica, esto no es una enseñanza cristiana. Jesús no creía estas cosas. Estas cosas son enseñanzas que vienen después de la muerte de los apóstoles. De ahí surge la idea de que las almas andan por allí en algún lugar penando o interesados en las cosas de la tierra, ¿no? Pero la palabra del Señor dice con claridad que los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. Yo quiero llevarlos a pensar por lo menos en 4 cosas. Imagínate tú que los muertos supieran. La Biblia tiene una indicación clara de que cuando un cónyuge muere, el otro cónyuge tiene la autorización de casarse otra vez. Yo me sentiría muy triste, quizá viendo a mi esposa casándose de nuevo, si yo no estuviera inconsciente en mi estado de muerte. Pero gracias a Dios, porque como yo no me doy cuenta, mi esposa ya tiene permiso para casarse otra vez. Otra cosa que es importante, ¿te has puesto a pensar en la experiencia de Lázaro? Lázaro estuvo ¿cuánto tiempo muerto? 4 días. Cuando Lázaro resucitó, ¿de dónde vino? Aquellas personas que dicen que los muertos van al cielo, ¿será que a Lázaro le hubiera gustado venir del cielo otra vez a la tierra? Yo creo que no. Pero cuando escuchó la voz en su tumba, Lázaro, ven fuera. Lázaro escuchó la voz, respondió y salió. No brincó del cielo a la tierra, salió de la tumba y volvió a vivir. Y Lázaro no nos habla de lo que hay de aquel lado de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Lázaro estaba dormido. Lázaro no estaba en ningún lado pensando o haciendo, sino que estaba descansando. Otra cosa que es importante que pensemos, ¿cómo podremos conciliar la idea de la resurrección de los muertos? Si los muertos, una vez que mueren, van al cielo, ¿qué sentido tiene entonces que Jesús venga a la tierra y los resucite otra vez? ¿Cómo puede resucitar a alguien que ya está en el cielo? Amigos queridos, la Biblia dice que un día Jesús regresará y resolverá el problema de la muerte, pero no ahora. Marta se lo dijo a Jesús, yo sé que resucitará, le dijo, en el día postrero. ¿Y cuándo es el día postrero? El apóstol Pablo dice allí en el libro de 1 de Corintios, el capítulo 15, dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Entonces sí, el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y dice la santa palabra del Señor que cuando Jesús regrese, cuando se escuche esa voz de trompeta, los muertos resucitarán primero. Qué lindo eso. Quiere decir que tú y yo tenemos esa linda esperanza. La palabra del Señor dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice además también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, el plan original de Dios se va a cumplir. Dios nos creó con la intención, con la idea, con el propósito de que viviéramos para siempre. Y ese es el plan divino siempre. Pero depende de nosotros si queremos un día habitar la eternidad. Yo creo en ese amor infinito de Dios. Yo creo que el plan de Dios se va a cumplir y yo quiero vivir para siempre. Yo no quiero morir. Hay millones de personas que mueren y sufren cuando mueren
porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir para siempre. ¿Quisieras tú también prepararte? Que Dios te bendiga en esta ocasión.